Bienvenidos a esta nueva entrega del módulo sobre ética y responsabilidad social. Hoy nos ocuparemos de una segunda parte que compone el tema 3 de la responsabilidad social para examinar cómo entender la responsabilidad social y lo que expresan personas y entidades significativas frente al tema. ¿Cuáles son las características que adquieren y desarrollan las empresas socialmente responsables dentro de un mercado? ¿Y cómo está conformado el diagrama general sobre los elementos en los que se conjuga la responsabilidad social? Es importante, estimados estudiantes, examinar cómo entienden la responsabilidad social algunos autores y estudiosos, lo mismo que las definiciones que toman entidades importantes dentro del contexto latinoamericano, dentro del contexto europeo y en general en el mundo, con relación a lo que corresponde a la responsabilidad social y las prácticas de que está revestida. Es importante conocer esas teorías, esas posturas y esos autores, porque las políticas y prácticas operacionales de una empresa en torno a la responsabilidad social son las que mejoran su competitividad y las condiciones económicas, sociales y ambientales de las comunidades del entorno de las organizaciones. Y por lo mismo, entonces, esto anterior es importante porque es necesario examinar el espectro que se tiene de la interpretación por parte de distintas entidades y personas que emiten conceptos que a la postre serán fundamentales para asumir las acciones correctas en torno a esa práctica y que son las que depuran y mejoran las teorías en torno a ellas mismas. Por eso se hace necesario conocer de qué manera se pueden y se deben mejorar los procedimientos y las posturas organizacionales que se deben asumir en torno a las prácticas que las organizaciones tienen dentro de un mercado, las acciones y los comportamientos que éstas van a tener. Algunos teóricos argumentan que la responsabilidad social es un intento de las organizaciones por adelantarse al papel de los gobiernos como guardianes de las grandes corporaciones multinacionales. Es una concepción sobre la que se puede filosofar y discutir ampliamente, pero en todo caso, las empresas socialmente responsables está claramente probado que aumentan la fidelidad de sus clientes y consumidores, que son mucho más atractivas para los inversionistas, que logran un mayor compromiso con los trabajadores y disminuyen la rotación de personal. Ese mayor sentido de pertenencia que los trabajadores desarrollan al interior de organizaciones que tienen este tipo de condiciones, pues son las que disminuyen esa rotación con todas las implicaciones que esa acción podría determinar para una organización. Las empresas socialmente responsables acceden a mejores fuentes de financiamiento, tienen mejores tasas en los mercados de crédito y por lo tanto acceden a mercados mucho más exigentes en un mundo globalizado e interconectado, en donde los consumidores son mucho más exigentes hoy en día en sus productos, en sus consumos, y castigan de una manera muy fuerte a aquellas empresas que no están apegados a esos comportamientos en la generación de bienes, de servicios y en las acciones que toman frente a la sociedad. Por eso las acciones que tienen las empresas socialmente responsables son las que en últimas determinan la llamada licencia social, que no es otra cosa que el beneplácito con el cual ven las comunidades a las empresas en sus entornos. Y esa representación en su diagrama entonces la podemos resumir en 4 aspectos concretos. El primero, pues la eficiencia económica que tienen que lograr las organizaciones, que es la que les permite subsistir, sobrevivir, crecer, mejorar
y ser perdurables en el tiempo, es decir, la que genera que tengan esa sostenibilidad tan necesaria como organización. Un segundo elemento es la responsabilidad legal, que es el cumplimiento de la ley, el estar apegada a la ley, el hacer negocios apegados a la ley, que es determinante para que la referenciación que una empresa adquiere dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, garantice dentro de muchos otros elementos ese posicionamiento. Un tercer elemento que es fundamental es la responsabilidad ecológica, entendida como el cuidado del medio ambiente, como el cuidado de los ecosistemas, como tener prácticas de producción limpia, de producción verde, como tener actividades en torno al cuidado que permitan insertarse en el cambio climático a mejorar las actividades que desarrollen en torno a lo que podría afectar o no afectar ese cambio climático. Y finalmente, las acciones que terminan siendo benefactoras directas y promotoras de las libertades y de la equidad dentro de una sociedad. Por eso la responsabilidad que tienen las empresas para con la sociedad y para con los entornos naturales son, ante todo, responsabilidades morales. ¿Cómo podemos resumir lo que ha sido la responsabilidad social desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX y una buena parte del siglo XX, cuando se empieza a hablar mucho más y cada vez más del tema de la responsabilidad? Lo podríamos mencionar en 5 elementos importantes. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y como acabo de mencionarlo, una buena parte del siglo XX, se hablaba de la filantropía como la concepción que tenían las organizaciones empresariales en torno a la responsabilidad. Y la filantropía sabemos muy bien que es la dádiva, que es el regalo. Hacia los años 50 y 70 ya empezamos a ver un nuevo panorama en torno a las organizaciones y a la creación de las fundaciones, que son mucho más activas desde el punto de vista social, que tienen una mayor participación social. Esto ya implica un concepto que ha sido depurado a través del tiempo para llegar a lo que constituyen esas fundaciones. Igualmente a la inversión social entendida como las contribuciones de las organizaciones en pro del mejoramiento de esa sociedad y de esos entornos donde operan. Ya sobre los años 90 y en adelante empezamos a ver más detalladamente la responsabilidad social corporativa, en donde ya empezamos a ver unas posturas distintas, en donde empezamos a encontrar empresas más humanizadas, empresas más preocupadas por la preservación del medio ambiente, empresas en pro de defender la comunidad, hasta lo que hoy es el valor compartido, que es la integración de todos los procesos de una empresa, en donde ya no solamente es el valor que se genera para la empresa misma, sino la contribución también que la sociedad hace, la forma en que participa, la forma en que se respetan los derechos, tanto laborales como los derechos humanos, la creación de ambientes laborales que son saludables, unas condiciones de trabajo dignas, todos los elementos que van conjugados en compartir valor por parte de las empresas y por parte de la sociedad. Todo esto se traduce en prácticas enfocadas en valores y transparencia, en prácticas que inciden directamente en los colaboradores de las empresas y en el respeto al medio ambiente, a la comunidad y al Estado. Son 3 elementos fundamentales: valores, transparencia, colaboradores, medio ambiente, comunidades y Estado, en los que se centran las acciones que determinarán que las empresas tengan perdurabilidad y que sean acogidas por la sociedad.